A trabajar, los diputados del PLD se reunieron esta mañana y hablaron de diversos temas. Uno internacional que creo que ya habrá tiempo para nosotros analizarlo, porque tenemos tiempo, de aquí a la cumbre estará vigente. Y otro, el tema SENASA. Gustavo Sánchez, vocero de los diputados del PLD, nuestro querido amigo Gustavo Sánchez, habló, obviamente en nombre de sus compañeros de bancada, sobre el tema SENASA, pidiendo al Ministerio Público que de alguna manera, ya el Ministerio Público lo tiene obviamente, pero que como que agilice con el tema SENASA. El bloque del PLD dice que el fraude en SENASA es de al menos 20.000 millones de pesos. Habla también de una posible implicación o de un posible contubernio entre el sector público y el sector privado para desfalcar a SENASA. Y además en ese tema hace ahínco en lo que aquí hemos dicho, en que con esto se afectó a una gran masa de gente pobre que usa ese seguro y por supuesto también se desfalcó al Estado Dominicano, que tiene que inyectar recursos, ha tenido que inyectar recursos al tema SENASA. Adelante, Pamela. Mira, a mí no me sorprendería para nada que al final, cuando el Ministerio Público se decida a hablar y comience a ofrecer las informaciones, ese monto esté muy alejado de ahí, porque según mucho más, porque según los trabajos que han salido, por ejemplo, tú citabas a la periodista Nuria, solamente una empresa tiene entre 4.000 y 5.000 millones de pesos, solamente una empresa. Entonces, ¿cuántas empresas hay ahí? Son muchas las empresas que están involucradas en todo ese proceso. Y entiendo que pudiera ser mucho más de esos 20.000, o por lo menos, a menos que el PLD se refiera a los que se pueden palpar entre documentos y contratos. Y en esa misma rueda de prensa hubo algo que a mí en particular me llamó mucho la atención o me llegó, que fue cuando dijo que jugaron con la salud de la gente. Sí, y eso es lo peor. Fuera de la política y de que sean oposición, el sentimiento está ahí, lo comprobamos, lo vivimos y eso es muy fuerte, señores, muy fuerte. Bueno, aquí se ha querido decir que no se afectó la salud de la gente porque los servicios no se dejaron de dar. Pero miren, y voy a decir algo que puede sonar tremendista, pero todo el que se murió aquí o se le agravó una condición esperando una autorización del SENASA, porque se daba, entre otras, por problemas de administración interna, por no pagarle a los prestadores de servicios, por todo lo que ha ido saliendo de ahí. Todo el que se murió aquí o se le complicó un cuadro o que no pudo recibir su medicamento a tiempo y se complicó, es una consecuencia de eso que pasó allí, directa. O sea, yo he visto casos de gente que esperando que le autorizaran un procedimiento cardiovascular que había que hacerle de emergencia, esperaban 72 horas, una semana, en lo que llegaba la autorización. Y en muchos de esos casos era porque no le habían pagado al centro, porque le debían al que suplía los equipos, por mil razones. O sea, gente que con 80, 90 años, que está postrado en una cama, que necesitaba un medicamento, que la farmacia quitaron el servicio a domicilio. Pero no hablen pasado, Eliseo, que todavía sigue así la situación. Bueno, pero vamos a decir que vamos a hacer un parteaguas, ¿no? En la nueva gestión, porque aquí le gusta mucho, aquí la gente tiene síndrome de Adán. El mundo comenzó con ellos. Todo el funcionario te habla a partir de la gestión de él, como que la institución no existía. Sí, eso. Entonces, pero vamos a hacer un parteaguas, vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo. Todo el que padeció esas situaciones, mientras se estaba dando lo que se estaba haciendo ahí, que las autoridades lo sabían, Las autoridades lo sabían, porque la CISALRIL, desde hace casi 2 años, estaba emitiendo comunicaciones, llamándole la atención, e incluso llegó a multar al SENASA. ¿Entiendes? Eso lo sabía todo el que estaba relacionado con ese sector, sabía lo que allí estaba ocurriendo, y yo no sé si hicieron algo, pero no vamos a entrar en eso. Lo que yo sé es que la persona que está dirigiendo ahora el SENASA estaba ahí también. ¿Estaba ahí? Era del sector de la CISALRIL.
Ah, bueno, pero no de Senasa. Bueno, pero es alguien que en teoría conoce muy bien lo que está pasando, lo que pasó allí. Claro. Debería. Bueno, lo que yo no me explico es por qué, y bueno, tengo una explicación también. La CISARRIL no dijo, o sea, aquí nadie advirtió eso. Quizá lo hicieron para proteger el sistema, para no generar escándalo, pero una cosa de la magnitud que se estaba dando ahí, con niveles de retraso en los pagos de más de 50% y el deterioro progresivo de la administración, de no llevar los estados financieros. O sea, ahí lo que se armó fue eso fue una piñata. Recuerda que el presidente en un primer momento lo negó. Se negó a que hiciera algo. Parece que al presidente lo engañaron también. Yo no, Hansel, mira, de verdad, yo no creo en la buena fe, hay que presumirla siempre. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Pero cuando usted es un jefe de Estado, ya en un segundo mandato, sí, como catafalco, donde esa institución la dirige un hermano suyo, sí, donde ya están sucediendo ese tipo de cosas que no se dieron en un día, que tenían 2 años ya pasando, donde usted prefirió remover al director anterior de CISARRIL, que era el doctor Jesús Férez Iglesias, que fue el primero que dio la voz de alarma de esa situación que allí estaba ocurriendo. Usted lo cambió por Miguel Seara Hatton, que encuentra el lío. Y entonces continúa lo que empezó Jesús Férez Iglesias, que está en su casa, Está en su casa, lo sacaron del gobierno, a Jesús Férez Iglesias, que fue el que descubrió todo eso. Sí. Pues eso no se menciona aquí. El primero que comenzó a dar voz de alarma, y ahí está la documentación, fue el doctor Jesús Férez Iglesias, que llega al CISARRIL, se encuentra con esta situación y yo no sé por qué razón prefieren sacarlo del gobierno y traer entonces a Miguel Seara Hatton, que le da continuidad a lo que encontró, a lo que había ya encontrado. Pues son dos personas. Señor, está hablando de usted puede tener caerle mal Seara Hatton, puede ser, pero Seara Hatton es un hombre honesto. Es un técnico solvente. Que tuvo problemas en medio ambiente. Bueno, ok, perfecto. Pero es una persona seria, que no se va a prestar a truchimanería y a cuestiones que estén alejadas de lo que son las buenas prácticas. Igual el doctor Férez Iglesias. Okay. Mira, primero hay que felicitar a los legisladores del PLD en su rol de fiscalizadores. Están cumpliendo con su trabajo y eso yo entiendo que eso debió ser un encuentro de legisladores opositores, no en la casa del PLD, para que no se le dé un matiz político. Debió ser en un lugar sin colores ni bandera política, para que tome carácter de fiscalización en desempeño de las funciones, porque no le estoy restando credibilidad al ejercicio, pero puede aparecer uno que otro gracioso que le quiera dar un matiz político porque fue en la casa del PLD, Jonathan, y estaba lo del PLD. Esa iniciativa de fiscalizar eso ahí, ¿tú sabes de quién debió haber provenido? Del PRM. No, pero es que está bien. Óyeme, el PRM fue el que debió ante la magnitud de los hechos, ya secundando a su presidente, que fue el que mandó el informe. Sí, pero si el PRM no la hizo, vamos a felicitar a quien la hizo. Claro, no vamos a enfocarnos en quién no la hizo, vamos a felicitar al que sí la hizo. Es cierto, Jonathan, pero en la misma línea que tú dices. Eso debió ser una posición institucional, pero del Congreso, que para eso es que está. Perfecto, pero vamos a felicitar a los que sí la hicieron. Claro, felicidades. Felicitados están. Exacto. Bueno, es su trabajo de fiscalización. No, pero al que realiza. Felicidades no reconocer. Yo se lo reconozco. Yo no lo felicito. Yo lo reconozco. No. Su trabajo. Están haciendo su trabajo. Al que desempeña correctamente. Pues felicita, pues yo vengo todos los días aquí. También hay que al que viene temprano. Hay que gratificarlo y hay que felicitarlo. Dame una cosita. Ahorita. Que me dé mi bono. ¿Van a dar bono aquí? No digo yo. Llega a las 6 de la mañana. Pues bien. No, entonces, porque aquí se estila que esas cosas, pero está bien, vamos a reconocerlo, a felicitarlo, como tú quieras, como usted sienta, pero hicieron un ejercicio de fiscalización.
si hubiese sido fuera de ahí, y ahí se hubiese comenzado a mostrar la unidad entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, que naturalmente se ven divorciados, porque el PLD hizo su oposición solo en su casa. Entonces ustedes tienen que ir mostrando esos ribetes de unidad desde ahora. Ustedes no pueden seguir en esa guerra, el PLD por un lado y la Fuerza del Pueblo por otro. Pero con respecto al tema de SENASA, el tema de SENASA, uno de los mayores defensores del SENASA como seguro, como institución del sistema de salud soy yo. Porque yo sí sé lo que pasan los pobres que no tienen seguro en este país. El que no tiene seguro aquí es un muerto que camina. Es un muerto disfrazado de vivo, como dice Cancerbero. Entonces, cuando la voz de alarma comienza a darse, cuando tú vas a una farmacia y sin tú haber agotado los 8,000 pesos, los 12,000 pesos que tú tienes disponibles para subsidios de medicina anuales, no te dicen que no tiene fondo. Entonces, cuando tú vas a la farmacia, entonces cuando te dicen que no tiene fondo, después cortan la visibilidad de la aplicación a los usuarios. Ya tú no puedes ver, Hansel, cuánto te quedan aquí. ¿Por qué? Porque para poder hacer la mafia que tenían, no podía, porque si yo veo que tenía 10,000 y ahora tengo 7,000, digo, pero ven acá, yo no he comprado nada, y ahí yo tengo una prueba, pero sacándome de la APP, quitándome la visibilidad, ya ahí yo no tengo pruebas. Entonces, ¿cuánta gente iban a la farmacia con una receta y le decían, usted no tiene fondo? Entonces, la farmacéutica, con todo su derecho, porque hay un paso que se llama el glosario de receta o de facturación, que se la descartan. Si usted autoriza algo que no es, a usted se lo descartan las aseguradoras y no se lo pagan. ¿Y quién paga eso? La chica que está ahí adelante en la farmacia. Entonces a la gente le decía, mire, llame a su seguro, y en llame a su seguro, investigue. Si el tipo estaba malo del corazón, ahí le daba un infarto y se moría. Si el tipo estaba malo de cualquier cosa, nadie sabe todo lo que sucedió por la culpa del maldito desfalco que tenían ahí en SENASA, porque es un maldito desfalco del diablo cuando tú juegas con la salud de la gente, sí, claro. Que es mire, lo más grande que tiene un ser humano es su salud. Usted puede estar preso, usted puede ser analfabeta, y si usted está en salud, usted está bien. Entonces, yo quisiera que le atiendan al llamado a esos legisladores del PLD y que le caiga todo el peso de la ley, pero que no me vengan a agarrar y que 2 digitadores con ese desfalco de 21,000 millones de pesos, de que fueron 2 digitadores, de que los muchachos que autorizaban que ganan 30,000 pesos, que defalcaron. Si un tipo de esos que autoriza te está haciendo un desfalco, a los primeros 2 millones tú te das cuenta y lo sacan amarrado. Ustedes recuerdan, yo creo que hice esa fábula. El Lazarillo y el ciego, ¿no? Están los dos comiéndose en un plato de uva, un ciego y un Lazarillo. Y en un momento el ciego le da un bastonazo al Lazarillo. Y dice el Lazarillo, ¿y por qué tú me das un bastonazo si yo lo que he hecho es ayudarte? Dice, porque tú estás cogiendo la uva de 4 en 4. Dice, ¿y cómo tú lo sabes si tú no ves? Dice, bueno, porque yo la estoy cogiendo de 2 en 2 y tú no has dicho nada. Y tú sí ves. ¿Entiendes? Entonces, eso fue lo que pasó ahí. ¿Entiendes? Entonces como los que estaban abajo vieron lo que se estaba haciendo arriba, inmediatamente montaron su esquema. Y incluso, mira, eso es tan así, como era tan grande lo que se estaba haciendo arriba, se dieron cuenta de lo que hacían esos digitadores y lo dejaron. Eliseo. Déjame dejar eso así. Porque si no, van a venir a investigar aquí y van a descubrir lo que yo estoy haciendo. Yo creo que no. ¿Tú sabes por qué? Yo creo que no, porque tú sabes, oye, cómo es el procedimiento. Tú vas a la farmacia, compras, la farmacia te despacha, la chica te despacha de la farmacia, llamando allá y te autoriza el medicamento. Entonces ese expediente se queda ahí. Entonces ahí entra la fase que se llama el glosario de autorizaciones, que ahí viene un auditor de la ARS o de ahí y viene a la farmacia. Y cuando agarra el papel te dice, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Cuando el monto de rechazos se te aumenta, eso va a llamar poderosamente la atención. Ahora, ¿en qué tú puedes tener razón? Que cuando ese glosario, ese rechazo aumentó, ellos dijeron, no, pero que aquí no estamos robando 100 millones, que esos muchachos se liquiden con 3 millones, eso no es nada. Por eso, eso mismo es. O sea, como era tan grande lo que se estaba haciendo arriba, déjale esa viruta a esos muchachos porque se entretengan. Ahí. Una cubeta de agua en el mar. Para que no nos denuncien. Sí, claro. Porque esta gente está viendo lo que hay aquí adentro, pero si yo le dejo un esquema,
para que ellos se defiendan, todo el mundo se queda callado. Déjale ese mosaico, esos dos mosaicos que yo me estoy llevando. Sí, exactamente, la espiral del silencio. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo le va? Bien, baja el radio. En Política, el podcast del oyente. Dale para adelante, oyente. Yo tengo una pregunta, porque estaba escuchando el programa y el amigo y maestro y hermano Eliseo Almanza, El mejor. el mejor del país. Me va a invitar Dice para cuando vaya a hacer que- otro 2+1 en Punta Cana. Sí, definitivamente. Cuando él habla de que como era uno de sus canchanchanes, amigos, y tenía ciertas señales de que había una situación que financieramente no estaba clara en Senasa, él dice, de manera muy enérgica, que el presidente tenía que saberlo. Y yo hasta en algún momento pudiera estar de acuerdo con él, no 100%, pero pudiera ser que sí, que por lo menos debía yo sospechar que algo estaba pasando. Pero bajo ese mismo formato, yo lo que no comprendo es, ¿por qué cuando a Eliseo le preguntamos sobre el caso de Maxi y el caso del hermano del presidente, Eliseo entiende que el presidente no debía saberlo? Entonces yo, esa parte... Perdón, ¿usted dijo eso, profesor? Yo no he dicho eso. Ok, él dice que no. Claro, la última vez que yo te hablé, tú decías que el presidente no tenía por qué saberlo. ¿Tú lo tienes grabado? Lo has dicho en otras ocasiones. Claro, lo tiene en los programas, lo ha dicho en el programa, que el presidente no necesariamente tenía que saberlo. Eliseo te emplaza a que busque, perdón, Eliseo te emplaza a que busque el video o se ven en los tribunales. Lo voy a buscar, pero acuérdense que ya va oyente 100, Eliseo. Él y yo defendiéndolo a él. No, Eliseo dice, te emplaza a buscar ese video o se ven en los tribunales, que ya está bueno, dice Eliseo. No. Mire, yo sí le digo una cosa. Yo pienso que ese caso de Senasa va a traer el primer gran caso de personas procesadas que tienen vinculación con el gobierno, porque ahí obviamente hubo una negligencia en cuanto a la forma en que se hacían ciertos contratos, como que no le daban el seguimiento para saber si ese contrato tenía una efectividad, que era lo que se buscaba. Todo luce indicar que hay personas internamente que se beneficiaban de ciertos manejos dentro de la institución, y creo que es una gran oportunidad para el Ministerio Público Independiente que este gobierno ha decidido implementar, que haga su debido proceso y que podamos tener personas procesadas por corrupción, porque como el presidente dijo, él va a acabar con la impunidad, no con la corrupción, porque la corrupción, señores... Espérate que voy para allá con eso, déjamelo para el otro bloque. Es universal, pero lamentablemente aquí llegó un presidente que está decidido a que si usted falló, que a usted lo agarraron, no me llame. Llegó un presidente así. Dile que entre, que lo necesitamos. Tenemos un presidente así. Dile que entre, que lo necesitamos. Está bien. Un abrazo, hermano. Gracias, oyente. El podcast del oyente. Bueno, ahí está Eliseo. Dice el oyente que tú vives diciendo que la corrupción del PLD, Danilo no tenía que darse cuenta de lo que hacía. Perdóname. Y ellos vivían diciendo que Danilo lo sabía todo. No, perdóname, porque él tiene razón. Sí. El punto. Porque especialmente cuando se equivoca. Perdón, tú dices que en la corrupción del PLD Danilo no debió darse cuenta. Y la corrupción del PLD en gran medida estaba encabezado por su hermano Alexis Medina y por su cuñado Maxi Montilla. Y que según tú, siendo su familia ahí cerquita, que desayunaban, que comían los domingos juntos, pues son familia, Danilo no podía darse cuenta. Pero ahora, espérate, pero ahora en lo de Senasa, sí, Luis Abinader tenía que no darse cuenta, está pendiente a eso. No solo eso. Eso es un abuso tuyo. No solo eso, no solo tenía que darse cuenta y estar pendiente. El oyente, ¿por qué te tiene miedo? Porque ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Aquí estoy yo. Oye, el oyente es amigo mío, hermano mío, desde que tenía cabello. Tú sabes. Tú oye. Sí, él sabe. Sigue que lo va a develar. Oye, hasta jugamos pelota juntos. Sí. Hansel, pero mira una cosa. Si el presidente no lo sabía, entonces, cuando en la semanal le preguntaron, él debió decir, como usan la muletilla para todo, de que va a investigar. Claro. ¿Y por qué se lo echó a un discurso de la oposición? No, porque ahí nos mintieron en la cara, porque se lo echó a un discurso de la oposición, pero en noviembre el Ministerio Público tenía un expediente. Entonces, como que es difícil de entender que el presidente no lo sabía si llegó al Ministerio Público, porque si no hubiese llegado al Ministerio Público, no solo bueno. eso, mira, el presidente no puede decir que no sabía. ¿Tú sabes por qué?
porque ahí había un conflicto entre dos instituciones del Estado que llegó a los tribunales. ¿Entiendes? Cisarril estaba peleando con Senasa. Entonces, eso, si tú no lo sabes, entonces vamos a admitir que él no lo sabe. Entonces los mecanismos de información no sirven en el gobierno. Porque si de una cosa así tú no te das cuenta de que hay un problema, no de la magnitud, vamos a concederle que él no sabía los detalles, ¿verdad? Pero, óyeme, tú tienes que saber que ahí estaba pasando algo. Y cuando Danilo no estaba, eso... Pero por eso mismo, y los PRMistas decían que Danilo lo sabía todo. Ahora el presidente no sabe nada. Pero, Eliseo, vamos a un ejercicio. Mira, primero, Pamela, lo que pasa es que si a mí me dicen, Hansel tiene una mujer embarazada. Cuidado, y eso es su esposa. No, esos ejemplos no. Ese es mi ejemplo. No. Estamos hablando de corrupción. No, estamos hablando de corrupción en el Estado. No, pero no invente con eso. No invente con eso. Déjame hablar. Ya yo ni ofendo. Pero eso ha pasado Ya yo ni ofendo. ¿Tú nunca has tenido una mujer embarazada? Bueno, ya dicen que sí, uno no sabe. Entonces, me dicen, pasado varias veces. A mí me llaman y me dicen, mira, tu compadre Hansel me dejó embarazada aquí. Digo, no, eso es mentira. Es mentira que la eso es mentira. Lo del embarazo que es mentira. No, mira, Eliseo, ya vamos a aterrizar. Si a mí me llaman y me dicen algo de alguno de ustedes, de mis compañeros, mi primera acción sería ponerlo en duda e incluso defenderlo. ¿Por qué? Porque, ¿y de dónde viene esa acusación? ¿Quién fue que trajo esa acusación al ruedo público? Fue Chanel Mateo, aunque se estaba dando la voz de alerta, la fuerza, y Chanel Mateo fue que trajo. Chanel Mateo fue que trajo eso. Entonces, Rosa. Chanel Mateo Rosa Chupani, así que él se llama. Entonces, aquí se llama Mateo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que es una de las cosas que yo le he puesto el dedo en la llaga al funcionariato y a la clase política dominicana. Si usted trabajaba en Cisarril o en Senasa y usted está comprometido con la nación, no tenía que entregarle eso a Chanel, tenía que ir al Ministerio Público, que allí es que se deposita. Pero está bien. Pero no recuerdo yo hasta que la denuncia la hizo la Fuerza del Pueblo. No, quien sea que la haya hecho. Vamos a ponerle no, la denuncia, pero quien desnudó el entramado fue Chanel Mateo. Está bien. Pero entonces, vamos a decir a mí que el presidente cuando hablaba con el director de Cisarril, él no le decía, mire, presidente, aquí hay un problema. No, que de la Procuraduría no lo llamaron para decirle, llegó aquí un experto. No, exacto, dejaría de ser independiente la Procuraduría si llaman al presidente. Está bien, pero... Por favor. Vamos. Por favor. Vamos a asumir, Pamela, que es verdad que eso es independiente, que no lo llamaron. Ya. Pero los que dirigían la Cisarril nunca le dijeron, presidente, mire, faltan unos documentos. Aquí hay un tema, esta gente no están trayendo los estados financieros. Háblese con el amigo suyo que mande los papeles. ¿Tú entiendes? Algo tenía el presidente que saber. Los de la Cisarril eran independientes también. Political.